Yo sé que Dios nos va a bendecir. Está reuniendo hasta ahora Hyphen, amén, enlace. Si todavía no han salido amén, los jóvenes adultos. Todos ya han salido. Qué bien, gloria a Dios. Agradecemos el ministerio de Hyphen, amén, en este periodo de transición tan importante en la vida, amén, de los jóvenes adultos, gloria al Señor. Varios años, amén, de decisiones, de transiciones, de cambios, amén. Entonces, gracias a Dios que tenemos este ministerio de apoyo. De todo un poco hablan, amén, de los temas de finanzas, amén, de cómo buscar y reconocer y orar por esa pareja que Dios tiene para uno, amén. También de eso hablan, gloria a Dios. De muchos temas buenos hablan para preparar y ayudar a nuestros jóvenes adultos en esta transición, amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a la palabra de Dios, Santiago, capítulo 5. Leeremos Santiago 5, 14 y 15, dos versículos. Dice la palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces queremos ministrar en esta hora, hermanos, en esta enseñanza. La oración de fe salvará al enfermo. Amén. Gloria a Dios. La oración de fe salvará al enfermo. Gracias, poderoso Señor, por tu palabra. Habla, Dios, ministra. De fuerza, Señor, en esta hora. Libéranos, Señor, de la duda, de la decepción, poderoso Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra. Confiamos, Señor, en tu preciosa y perfecta y buena voluntad. Tú eres soberano, Dios, y en ti confiamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Quiero ministrar en esta hora a la duda, la decepción a veces que sentimos cuando Dios no contesta, amén, de la manera que quisiéramos, amén, que Él conteste. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Cuando pedimos por una sanidad y aparentemente Dios nos sana, amén, eso causa mucha duda, gloria a Dios, mucha decepción en nuestras vidas. Pero sí le puedo decir que la oración de fe todavía sana al enfermo. Amén. La oración de fe todavía sana al enfermo y todavía perdona al pecador, como dice la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos ayude en esta hora, amén, a entender su palabra. El poder sanador de Dios fue manifestado en su ministerio. Amén, el ministerio de Jesús. Eso sí hemos escuchado. Amén, muchas enseñanzas, muchas prédicas, muchas menciones, amén, de los milagros en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesucristo. Muchos fueron sanados. Aquí hay testimonios de los que han sido sanados físicamente. Amén. Pueden pararse ahora mismo y decir: fui sanado. Amén. Dios me sanó. Gloria a Dios. Amén. Entonces, eso está confirmado. Amén. Él proclamó, comenzando su ministerio: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En su ministerio Él mostró completa autoridad, amén, dominio sobre todo. Es el ejemplo que tenemos, gloria a Dios. Cuando Él ministró, demostró toda autoridad. Tomó control sobre la naturaleza cuando dijo: paz sea.
a la tempestad y hubo calma. Amén. Gloria a Dios. Calmó las olas, el viento, le obedecieron. El Señor también mostró autoridad sobre los espíritus. Él echó fuera una legión de demonios del hombre gadareno. Amén. Estuvo ahí cuando llegó la gente del pueblo, vestido, su juicio cabal, sentado a los pies de Jesucristo. Amén. Entonces Dios tomó control y autoridad sobre una legión de demonios. También cuando querían agarrarle para matarle, él escapó de la multitud que conspiró para matarle. Amén. Desapareció, se hizo invisible. Amén. Y no pudieron echarle mano. Sobre la enfermedad y aflicción cuando sanó a los 10 leprosos. También los ciegos, los cojos, los poseídos fueron sanados. Ningún problema humano está fuera del alcance del poder de Dios. Ningún problema nuestro. Amén. Ni enfermedad, ni problema emocional, mental, físico, nuestra vida personal. Amén. Dios puede intervenir. Amén. Y hacer un milagro. Amén. Hacer su obra siempre en nuestras vidas. Todavía Jesús responde compasivamente a la necesidad y la fe. Amén. La oración de fe al que está enfermo, al que está atribulado, amén, al que está siendo atacado, enfermo de espíritu, de cuerpo. Dice la palabra, Él es Señor de todo. Amén. Dominio total, autoridad total. Pero ahí está la desconfianza o la duda o una decepción cuando no sana. Amén. Cuando aparentemente no hay respuesta positiva. O no hay silencio. Amén. Nada pasa por un tiempo. Y estamos pensando, ¿sanará Dios? ¿Contestará Dios? ¿Tomará control Dios sobre esta tempestad? Amén. ¿Podrá Dios mover o intervenir en este caso esta vez? Ahí está cuando hay duda. Dice la palabra 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo menos sabemos que nos oyó. Gloria a Dios. Por lo menos en eso sí podemos confiar. Él está atento, Él escucha. Amén. Él ha oído. Anoche estábamos orando y pensé en el ejemplo de Daniel cuando estaba afligido, cansado, agotado. Dice la palabra que estaba ya postrado. Amén. Por el agotamiento, por haber orado. Amén. En esa súplica, ese ruego, 3 semanas pasó en eso. Ya no tenía fuerzas. Y dice la palabra que llegó el ángel Miguel y le dijo, me opusieron, amén, me detuvieron un tiempo, gloria a Dios, pero aquí llegué por fin y desde el primer día que oraste, Dios escuchó tus oraciones. Desde el primer día. Amén. Entonces Dios nos oye. Tenemos esta confianza. Con tantos factores y circunstancias que no entendemos, que Dios nos dé, hermanos, siempre la fe de orar. Amén. La fe de pedir, de seguir orando, de seguir pidiendo, sabiendo que Dios nos oye. Amén. Hablando de la salud, de la enfermedad, de la condición física humana. Amén. Quiero decir que la salud física no significa, amén, una fe fuerte. Amén. Uno está bien físicamente, no padece de ninguna enfermedad. No significa que esa persona tiene mayor fe o tiene más fe que yo. De tal manera, una enfermedad física no significa una fe débil. Amén. Yo creo que es importante establecer eso. Gloria a Dios.
A veces uno juzga y ve que uno está pasando un problema, o no tiene que ser físico o tal vez una enfermedad o un malestar físico, pero cualquier cosa y uno juzga. Bueno, no andan bien. Es un castigo de Dios. Hicieron un error, por eso están sufriendo ahora las consecuencias. Tomaron una mala decisión. Amén. Somos buenos para juzgar a veces y mirar a las personas que están pasando algo y pronunciar por qué, cuando no sabemos qué está pasando. No tenemos menor idea por qué están pasando lo que están pasando, pero ahí juzgamos. Amén. Indebidamente, pero sí juzgamos. Todos nosotros, toda la humanidad está afectada por la maldición del pecado. Amén. Lo cual trae tragedia, enfermedad, y al final, hermanos, hay una cosa muy segura. Como dicen, lo único seguro en esta vida son las taxas y la muerte. ¿Cierto? ¿Ve? Entonces, yo sé cómo termina esto. Entre medio, amén, hay mucho suspenso, amén, pero al final moriré, terminaré muerto, saldré de este mundo muerto. O si viene Jesús antes que muera, en el rapto, Dios mediante. Gloria a Dios. Amén. Es la única manera de salir. Entonces, cuando oramos, aun si oramos por una sanidad física, oramos por algo que necesitamos o que Dios nos ayude a resolver algo o nos dé dirección, tenemos que orar de cierta manera, dice la palabra, según la voluntad de Dios. Amén. Tenemos esta confianza que Él nos oye cuando oramos según su voluntad. Según su voluntad. Ahí está, hermanos, nuestra fe. Ahí está la prueba de mi fe. Cuando puedo orar según la voluntad de Dios. Y reconocer la fe verdadera, reconoce la soberanía de Dios. Que Él está en control. Amén. Así comenzamos este culto. Dios hace lo que quiere. Amén. Cuando quiere y de acuerdo, más importantemente, de acuerdo a sus propósitos. Amén. De acuerdo a sus propósitos. No deje que su fe esté afectada por la decepción. Amén. Tenemos que confiar en el poder y en la sabiduría de Dios y en la soberanía de Dios siempre. Amén. Y saber que Él es justo. Los 3 muchachos hebreos cautivos en Babilonia fueron ordenados a adorar una imagen de oro, o ser quemados en el horno de fuego. Amén. Tenía que postrarse, adorar la imagen pagana o, amén, quemar. Gloria a Dios, esa era la orden. Pero dice la palabra que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Ahí está la declaración del poder de Dios, del control, de la soberanía de Dios, del dominio total de Dios en esa respuesta. Nuestro Dios puede liberarnos, amén, del horno de fuego ardiendo. Oh rey, nos librará. Se declararon, Dios nos librará. Pero aquí está, verso 18. Y si no, amén. Y si no, imagínense. Y si no, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. De igual manera, Él sigue siendo un Dios soberano, justo, amén, en control,
con todo el poder para liberar, para salvar, para hacer justicia, todavía sigue siendo ese Dios de poder, no nos va a afectar que Él decida. Que Dios decide qué va a hacer con nosotros. Una expresión de fe tan grande, hermanos, tan hermosa, y este es el fundamento de nuestra fe también. Amén. Y si no, ¿qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Amén. Y si Dios no hace lo que le pedimos, si Dios no contesta la oración, o a lo mejor sí está obrando, sí está moviendo mucho a nuestro favor, sí está trabajando detrás del escenario, como sabemos muchas veces, pero no es evidente por un tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Será destruido nuestra fe? ¿Sería la determinación que Dios es débil entonces? ¿O que no oyó? Ya sabemos que Él oyó, ¿cierto? Entonces no podemos decir no me escuchas, no me oyes. Habacuc también reclamó a Dios lo mismo, dijo, tú no ves, tú no oyes, tú no haces nada. Amén. Y respondió Dios y dice, espere un momentito, Habacuc. Ya yo tengo la respuesta. Amén. Ya yo sé lo que voy a hacer, pero va a tardar. Está tardando un poco, no más. Entonces cálmate. Eso es lo que dijo Habacuc. Y él también reclamó a Dios. De ninguna manera, amén, su fe no puede depender de las circunstancias, sino de un Dios justo y soberano. El reclamo de Habacuc era, ¿por qué me haces ver injusticia? Es lo que le reclamó a Dios. Me obligas, o sea, me dejas así en esta circunstancia sin intervenir, sin contestarme. Amén. No es evidente que realmente te preocupas por mí. Ese fue el reclamo de Habacuc a Dios. Y Dios le dijo, espere un momentito. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. No por la respuesta. Amén. No porque Dios contesta de cierta manera, pero confiando en un Dios justo y soberano y sabio también. Yo sé que muchos de nuestra familia, amén, están sufriendo de alguna cosa u otra. Gloria a Dios. Hay enfermedades crónicas, amén, que afligen a muchos. Hay un malestar físico. Tal vez nos toca mirar a nuestro ser querido declinar físicamente, poquito a poco. Amén. Gloria a Dios. Un amigo, alguien, otras personas más en nuestra familia tal vez. Y estamos orando por ellos. Amén. Tal vez hemos ayunado, hemos orado por años. Un alivio, una sanidad. Si nuestra fe depende de una sanidad o un milagro o una señal sobrenatural, seremos entonces severamente decepcionados. Eso sí. No podemos llevar, hermanos, esa condenación o esa carga de que si pudiera orar más fuertemente, si pudiera ayunar 2 días o 3 días, si pudiera tener suficiente fe, Dios hará algo a mi favor. Hermanos, esa no es la carga nuestra. Amén. No es mi responsabilidad pensar por Dios. Amén. Y afligirme de cierta manera o orar de cierta manera. La Biblia solamente dice que tenemos que orar con fe. Y hasta ahí llegó. Amén. Gloria a Dios. No puedo llevar esa carga. Y no podemos tampoco menospreciar o juzgar a otros, como ya mencioné, si
pensamos que no están haciendo lo suficiente para cambiar su circunstancia. Es por eso y es por otro. Bueno, yo veo que no son tan serios, que no son tan entregados, que no son tan consagrados. Amén. No es por eso, es por el otro. Porque tenemos un mal concepto o no entendemos qué dice la Biblia, amén, al respecto. Gloria a Dios. Nuestro espíritu ha sido restaurado, pero todavía esperamos la redención de nuestros cuerpos. Amén. Ese es el primer principio. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Qué día esperamos? La redención de nuestros cuerpos. Amén. El nombre compuesto de Jehová Rafa, amén, significa Dios sana. Amén. Él es nuestro sanador. Las aguas amargas fueron hechos dulces por un árbol en Mara. Esta fue su jornada de esclavitud a libertad. Fue el momento que comenzaron a llamarle Jehová Rafa. El poder sanador de la cruz es nuestra jornada de la esclavitud del pecado a la libertad de la salvación. Es la obra más importante de la cruz. La salvación del alma, del espíritu. Amén. La restauración espiritual, la redención espiritual. Somos sanados de la enfermedad más grave. Amén. Que sí mata, dice la palabra, el cuerpo y el alma. ¿Cuál es esa enfermedad? El pecado. Gloria a Dios. De esa enfermedad sí hemos sido sanados todos para caminar en vida abundante y bendición. Amén. Es la obra que fue hecha en la cruz. Entonces, ¿cuál es la urgencia que sentimos? En primer lugar, una urgencia del Espíritu a orar por la salvación y perdón de los pecados. Amén. Y la restauración espiritual de las personas. Es lo más urgente. Gloria a Dios. Uno puede ser sanado por una enfermedad tal y morir sin Cristo. ¿De qué sirvió una sanidad física cuando murieron en sus pecados, alejados de Dios y pasan una eternidad, amén, sufriendo? Y si Dios hace una sanidad, por eso se asombraron en el misterio de Jesucristo. Perdona a los pecados. Al hombre que le trajeron y arrancaron el techo y lo bajaron a la presencia de Jesús, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Dios, Jesús, en ese momento? Le perdonó sus pecados. Y por eso le reclamaron. Dice, ¿qué es más fácil? Perdonarle sus pecados o decirle, levántate y anda. ¿Cuál es más fácil? Yo digo, hermanos, en ese momento ese hombre sintió un alivio, un refrigerio, una libertad. Todavía estaba paralizado, pero sintió paz y gozo y esperanza y reconciliación y una conexión, amén, con Dios que jamás había sentido. Y todavía estaba paralizado. Todavía está en la cama. Amén. Igual como lo trajeron. Nada había cambiado. Según los que estaban mirando, no entendían la obra sobrenatural del perdón de pecados. Pero Jesús le ministró espiritualmente primero y después físicamente. Gloria a Dios. Vemos el poder y la sabiduría de Dios en la cruz. Porque cuando oramos, oramos por la voluntad de Dios, por la sabiduría de Dios, por la soberanía de Dios. Amén. Vemos este retrato tan vergonzoso, agonizante, doloroso y cruel
amén, en la cruz, todo lo que Él sufrió, estas llagas representan primero los pecados que nos agobian. Amén. El sufrimiento físico es un símbolo del sufrimiento espiritual. Amén. Lo que Él cargó en la cruz no era el dolor en sí o las heridas o el sufrimiento. Eso representaba y todavía representa la carga del pecado. Amén. Es lo que significa la cruz. El dolor, la angustia, la derrota, la tormenta, depresión, destrucción, todas estas heridas que recibimos todavía de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Como dijo Jesús, Él quiere matar, robar y destruir. Todavía se dedica a eso. Amén. Entonces nuestro mensaje, hermanos, primero es un mensaje de que hay sanidad y salvación en la cruz del Calvario. Hay sanidad espiritual, hay perdón de los pecados, hay liberación y restauración de la mente, de las emociones, del alma. Hay una reconexión con Dios. Amén. Un renacimiento espiritual. Entonces, por eso dice la palabra que la cruz es el poder de Dios. El poder de Dios. No la debilidad de Dios. Amén. Es el poder de Dios. El quien sustenta todas las cosas. Quien pudo haber salvado a Jesús. Quien pudo haber bajado a Jesús de la cruz. Pudo haber hecho otro milagro en ese momento con Jesucristo, pero Dios tenía otro propósito. No era el propósito de Dios mostrar su poder en salvar a Jesús de la muerte. El propósito de Dios era sacrificarlo para nuestros pecados y para nuestra sanidad espiritual. Amén. Él pudo haberle salvado de esa muerte tan cruel. Pero el autor de nuestra salvación, dice la palabra, fue perfeccionado por las aflicciones. Su ministerio se completó en ese momento. Su propósito fue cumplido en ese momento a través de las heridas y las llagas y el sufrimiento y al final la muerte. Él cumplió su ministerio, terminó su ministerio, pero solamente de esa forma pudo terminarlo, con la muerte física. Entonces Dios, de la misma manera, a veces nuestras oraciones desesperadas por una manifestación del poder de Dios, lo que estamos pidiendo, Dios, quiero ver tu poder. Pero Dios nos somete a la sabiduría y la soberanía de Dios y a su propósito y a su voluntad. Y a veces así se completa el ministerio y el propósito que Dios tiene para nosotros a través de ese sufrimiento. Es difícil para nosotros aceptar eso. Amén. Recuerdo una hermana que vino a nuestra iglesia, fue salva, sus pecados perdonados, recibió el Espíritu Santo, estaba poseída de demonios, tenía drogadicción, tantas cosas. Y también tenía SIDA. Entonces entró a la iglesia, se restauró, se afirmó. Dios hizo una obra muy, muy hermosa en ella. Otros miembros de su familia, una hermana muy fiel por muchos años. Y ella vino y dijo, estoy muy decepcionada, muy desanimada porque Dios no me sana de esto. Yo sé que Dios es sanador. Amén. Pero no entiendo por qué no me sana Dios. Dios me liberó de las drogas, me liberó del ocultismo, me liberó de la posesión demoníaca, restauró mi familia. Varios miembros de mi familia están en la iglesia, pero Él no me sana. Y de vez en cuando tuvo sus bajonazos físicos por eso. Ella tomaba muchos medicamentos para aplacar el virus. Pero de vez en cuando pasó unos días o semanas de fatiga,
de problemas físicos. Y en esos momentos ella reclamaba a Dios, pero aquí siempre predican sanidad y sanó al otro de un tumor en el cerebro y sanó al otro de esto y el otro de aquello, pero a mí no sana. Entonces, yo le dije, hermana, Dios te ha sanado de la enfermedad más importante que tú tenías. Primero, te sanó de tus pecados. Y cuando mueras, y vas a morir algún día, y yo moriré algún día también, estarás con Él. Es la bendición más grande, la salvación, la sanidad espiritual. Es lo más importante. Gloria a Dios. Entonces le dije, apóyate en eso. Descansa en esa verdad, en esa revelación. Gloria a Dios. Dios nunca la sanó. Todavía está con vida. Todavía se congrega y todavía lucha con esa enfermedad. Amén. Gracias a Dios se puede controlar con los medicamentos y los avances en la medicina, pero todavía ella sufre. Amén. Ella sufre. Gloria a Dios. No sé, amén, yo no puedo juzgar, pero si Dios la hubiera sanado también después de, o instantáneamente, o después de 6 meses, 1 año, 2 años, estuviera en la iglesia todavía. Ella se convirtió en una de las ganadoras de almas más efectivas de la iglesia, dando estudios, invitando a personas, como le dije, bendijo mucho a su familia. Pero ¿qué tal si Dios la hubiera sanado por completo, físicamente? Uno no sabe cuáles son los propósitos y la manera de Dios a veces. Dice la palabra y vemos que algunas peticiones de Moisés, de David, de Pablo fueron negadas. Amén. Grandes apóstoles, patriarcas, líderes, pero Dios no contestó todas sus oraciones. Amén. Porque Dios sabía que era mejor para ellos. Y el Señor sabe lo que es mejor para nosotros también, todavía. Gracias a Dios que no contesta todas mis oraciones. Piensa en alguna de esas oraciones locas que has hecho. Cuando en un momento de enojo, de desesperación, tal vez hasta hemos pedido venganza. Que Dios, amén, hemos querido que Dios participe con nosotros en una venganza. Gracias a Dios que no nos hizo caso. Amén. No me hizo caso. ¿Por qué soportamos entonces dolor, enfermedad y muerte? Porque el propósito de Dios finalmente es liberarnos de esta tribulación momentánea, dice la palabra, a una gloria abundante, eterna. Y entre medio sufriremos. Amén. Sufriremos de muchas maneras, en muchas cosas. Estamos sujetos a enfermedad, envejecimiento. Si tuviera una oración, yo no quiero envejecerme, Dios. Yo quiero mantenerme ahí en los 25, 30. Antes que comenzaron los achaques. Amén. Ya 27, 30 todavía no sentía nada. Iba, pero ya a pasar eso comencé a sentir un dolorcito aquí y por acá y van aumentando diariamente, pero Dios, yo no quiero envejecerme, quiero mantenerme joven. Pero el envejecimiento es una enfermedad, es producto del pecado. Amén. Por razones que no entendemos, Dios nos hace esperar para nuestra liberación muchas veces. Y no entendemos por qué. Pablo sufrió persecución y debilidad física. Dijo, bástate, o dijo a Dios, él rogó 3 veces por una sanidad física. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Esa fue la respuesta, Pablo. Pensamos, bueno, entre otras cosas era su vista. Según la historia andaba jorobado, quién sabe por qué, si sufría algo de la espalda, de la vista, qué otra herida tenía o lesión en su cuerpo. Gloria a Dios. Los hermanos de la iglesia primitiva sufrieron oposición, persecución, enfermedad. Y no todas sus oraciones fueron contestadas tampoco. Toda la duda y la confusión será aclarada cuando vemos a Jesús. Pablo animó a los santos con esta esperanza. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos. Al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso sí va a pasar. Aquel día vendrá. Gloria a Dios. Y le digo, hermanos, es un periodo muy pequeño entre el nacimiento y la muerte. Amén. Muy corto este tiempo. Como un vapor, dice la palabra de Dios. Como un día dice, ahí está la grama y el otro día seco, amén, y echado al horno. Así es nuestra vida. Gloria a Dios. Los que ya están buscando los 60 y 70. Esta vida es corta, hermanos. No podemos decepcionarnos porque no todo se resuelve. Amén. Cuando pedimos de Dios algo. Dice la palabra, Dios cambiará nuestra humillación física por un cuerpo nuevo y glorioso. Sin embargo, aquí está el detalle. Todos tendremos que pasar por el panteón para llegar a ese día. Amén. Ahí está. Todos. Dice, el cuerpo natural que se siembra en deshonra y debilidad se resucitará un cuerpo espiritual en gloria y poder. ¿Cómo se siembra ese cuerpo? En debilidad y corrupción. Amén. No hay otra manera de salir de esto. Gloria a Dios. Si estás esperando una respuesta, no abandones tu fe en el nombre de Jesús. No dejes de orar, no dejes de creer. Lo que sí sabemos, hermanos, es que servimos a un Dios justo, compasivo y fiel. La primera confianza que tenemos es que Él nos oye, que Él es soberano, que Él está en control, que sí puede liberar, sí puede salvar, sí puede sanar, eso sí. Pero tal vez en un momento dado, en un caso tal, no lo hace. Amén. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Es la respuesta mía. Me encomiendo a las manos de Dios. Punto aparte. Amén, es mi confianza. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, confiando en su sabiduría. Amén, gloria a Dios. Él nos salvará de la tempestad o nos cuidará por medio de la tempestad. Amén. Nos sanará o nos dará, como dijo a Pablo, la gracia para soportar el sufrimiento. Ninguno viajó como el apóstol Pablo. Ninguno luchó con oposición como el apóstol Pablo. Ningún otro fue encarcelado, amén, golpeado como el apóstol Pablo. Pero aún con todas las enfermedades que él tenía y la debilidad que llevaba,
que según él, según podemos entender, le limitaba. Amén. Gloria a Dios. Es cuando lastimé mi rodilla aquella vez y no pude caminar, no pude doblar, y no pude orar, no pude doblar la rodilla. Dormí no sé cuántas noches en el sofá. Y ahí estaba con ese dolor, y yo estaba rogándole a Dios: Dios, no me dejes así, no me dejes así, por favor, Dios. Sáname para poder servirte, sáname para poder trabajar por ti, sáname, Dios, para poder doblar mi rodilla y orar. Yo le saqué todo. Dios, yo no puedo ser efectivo así como estoy ahora. Soy muy joven para esto. Yo estaba rogándole. Yo no estaba pensando en ningún otro, solo me estaba pensando en mí mismo. Yo no puedo. Pero ¿cuál es la verdad? Si hubiera podido. Gracias a Dios camino bien y todo está bien. Ahora, gloria a Dios. Pero pasé meses así, meses. Pero al final yo tuve que aceptar eso. Esta es mi nueva realidad. Amén. Si esto no se sana, si esto no se arregle, tengo que andar así un poco, pero bueno, yo seguiré adelante. Ahí seguiré. Por fin tuve que aceptar eso. Yo no pude seguir diciendo a Dios: si tú no me sanas, no te puedo servir. Si tú no me sanas, yo no puedo ministrar bien. No pude seguir así. Amén. Y hay muchas personas que han aceptado esto en su vida de alguna forma u otra, en muchas maneras, en muchas áreas de su vida. Han tenido que aceptar que, bueno, tengo que vivir con esto, pero seguiré fiel. Amén. Seguiré sirviéndole, seguiré ministrando, gloria a Dios, seguiré trabajando para Dios a pesar de esto. Como vimos con el caso de los 3 muchachos hebreos, Él nos librará del fuego o nos acompañará a través del fuego. Ellos pasaron por el fuego, pero estaban acompañados. ¿Cierto? Pasaron por el fuego, pero ahí estaban acompañados. No echamos 3. El otro, mira, hay un cuarto hombre ahí. ¿Qué pasó? Hay otro ahí. Amén. Jesús mismo dijo: todas las viudas en Israel en un tiempo de hambre, ninguna fue bendecida sino la viuda en Sarepta de Sidón. De tantas viudas que estaban sufriendo, pero solamente una fue bendecida. De todos los leprosos en Siria, ninguno fue sanado sino Naamán el sirio. Muchos en la lista de héroes de la fe no fueron liberados. Dice la palabra, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estamos hablando de otros hermanos de fe. Otros que, dice la palabra, no recibieron la respuesta, pero siguieron fieles. Siguieron fieles. No permite, hermanos, la duda, la decepción, la ansiedad afectar tu fe en Dios, tu confianza en Dios. Dice la palabra: nada de lo que la vida trae puede separarnos del amor de Dios. Ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, profundo, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Pero sí vendrá. Sí vendrán todas estas cosas. Amén. Pero Él es un Dios justo, soberano, fiel, poderoso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Dice la palabra, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica humana, todo razonamiento que podemos usar, sobrepasa, supera eso, para inculcar en nuestros corazones paz. Y guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Dios no ha cambiado su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús, el gran yo soy. No lo ha cambiado a yo era. Amén. Todavía sigue siendo el gran yo soy. El presente. Amén. El poderoso. Ahora todavía. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aquel día sí. Entenderemos todo, hermanos. Y recibiremos la redención de nuestros cuerpos. Lo corruptible, lo débil, se vestirá de incorrupción, de inmortalidad. Pero antes no. Gloria a Dios, antes no. Gloria al Señor. En aquel día dice la palabra Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La oración de fe todavía sana al enfermo y perdona al pecador. Todavía la oración de fe sana al enfermo y perdona al pecador. Gloria al Señor. Oren, hermanos, oren con esa fe, con esa confianza. Encomiéndese a las manos de Dios. Amén. Él es soberano, Él es justo, Él es fiel. Él sí vela por nosotros. Él sí tiene una respuesta. Él sí tiene también un tiempo. Amén. Una manera que Él trabaja. No se decepcionen. Amén. No dudan. Oren y dejen que Dios haga su obra. Que Él haga su voluntad según sus buenos propósitos. No es fácil. Amén. Pero con esa fe el justo vivirá. Con esa fe el justo vivirá. Gracias te damos, poderoso Dios.